En el corazón de Dubái, donde el lujo y la tradición se entrelazan en una danza interminable, un nombre destacaba sobre los demás: Khaled Al Farouk. Dueño de una de las empresas constructoras más influyentes de la región, Khaled había heredado no solo una fortuna incalculable, sino también un legado familiar cimentado en normas inquebrantables. Era el hijo predilecto, el modelo a seguir, el guardián de la reputación de los Al Farouk. Pero el destino, impredecible y cruel, lo llevaría a desafiar las leyes no escritas de su linaje y adentrarse en un amor que jamás debió existir. Aisha Mendoza llegó a Dubái con un sueño. De origen humilde, su familia en Filipinas dependía de cada centavo que ella pudiera enviar desde el extranjero. Con solo 22 años, aceptó un trabajo como asistente personal en la empresa de Khaled, sin imaginar que su vida cambiaría para siempre. No pasó mucho tiempo antes de que la joven destacara por su diligencia y su carácter afable. Khaled, acostumbrado a la sumisión y el respeto, encontró en Aisha una sinceridad que desafiaba las rígidas costumbres de su entorno. Primero fue curiosidad, luego admiración, y antes de que pudiera detenerse, se convirtió en una obsesión silenciosa. Los pasillos de mármol de la empresa se convirtieron en testigos mudos de la relación que se tejía en secreto. Las miradas se prolongaban demasiado. Los encuentros casuales se tornaban frecuentes. Un día, la excusa de un proyecto especial los llevó a trabajar hasta altas horas de la noche, momento en el que la frialdad de los negocios dio paso a una confesión inesperada. Khaled, el hombre intocable, le reveló sus sentimientos a la joven filipina. Lo que debía ser una relación prohibida se transformó en una historia de amor oculta tras las sombras del poder y la tradición. Sin embargo, el mundo de Khaled no tardó en percatarse de los cambios. Su hermano mayor, Fadi Al Farouk, lo observaba con una mezcla de suspicacia y desdén. La familia, conocedora de cada movimiento de sus integrantes, comenzó a recibir rumores sobre la cercanía indebida entre el heredero y la empleada. En la cultura de los Al Farouk, los matrimonios se pactaban con acuerdos de honor, y un amor con una extranjera de clase baja era un ultraje imperdonable. Fadi, convencido de que su hermano estaba comprometiendo el apellido, decidió intervenir. Lo que comenzó como advertencias veladas pronto escaló a amenazas encubiertas. Khaled, desafiando a su familia por primera vez, no cedió. Aisha, en cambio, comenzó a notar cómo su vida se volvía un laberinto de incertidumbre. Los empleados de la empresa le dirigían miradas de desprecio. Su teléfono recibía llamadas sin respuesta en mitad de la noche, y la sensación de estar siendo vigilada la acompañaba a cada paso. Aún así, el amor que compartía con Khaled la mantenía firme. Pero el poder de los Al Farouk no conocía límites, y la decisión de poner fin al escándalo fue tomada en un consejo familiar donde la voz de Fadi resonó como una sentencia inapelable. Una noche, al salir de su pequeño apartamento en los suburbios de Dubái, Aisha desapareció. Su teléfono fue encontrado destrozado en un callejón, y sus pertenencias quedaron intactas en su habitación. Khaled, al enterarse, sintió como su mundo se desmoronaba. Desesperado acudió a su familia en busca de respuestas, pero solo encontró silencio y miradas de indiferencia. Comprendió entonces que la justicia no existía en su mundo, solo el poder y la obediencia. Decidió actuar. Moviendo contactos fuera del alcance de su familia, Khaled descubrió que Aisha había sido llevada a un lugar apartado en las afueras del desierto. Sin dudarlo, partió en su búsqueda, encontrándose con un destino más cruel de lo que había imaginado. Allí, en la inmensidad de la arena, yacía el cuerpo sin vida de la mujer que había desafiado todo por amor.
Su corazón se quebró en un grito ahogado por la noche. No hubo súplicas ni amenazas que pudieran devolverle lo que le habían arrebatado. El nombre de los Al-Faruq quedó manchado para siempre cuando Khaled decidió romper con su familia. Desde las entrañas del dolor, filtró pruebas sobre los negocios ilícitos de su hermano mayor y lo expuso ante el mundo. Fadi cayó en desgracia, y con él, el legado de los Al-Faruq se fracturó irremediablemente. Pero la venganza nunca trajo consuelo. De pie frente a la tumba de Aisha, Khaled comprendió que no había justicia en la muerte, solo un vacío imposible de llenar. El destino lo había colocado en una encrucijada y la elección ya estaba tomada. Khaled abandonó Dubái, dejando atrás un apellido que alguna vez fue sinónimo de gloria. En su pecho solo quedaba el peso de una historia que nunca debió escribirse, pero que se grabó en la eternidad con tinta de amor y tragedia. Los pasillos de mármol de la empresa se convirtieron en testigos mudos de la relación que se tejía en secreto. Las miradas se prolongaban demasiado. Los encuentros casuales se tornaban frecuentes. Un día, la excusa de un proyecto especial los llevó a trabajar hasta altas horas de la noche, momento en el que la frialdad de los negocios dio paso a una confesión inesperada. Khaled, el hombre intocable, le reveló sus sentimientos a la joven filipina. Lo que debía ser una relación prohibida se transformó en una historia de amor oculta tras las sombras del poder y la tradición. Sin embargo, el mundo de Khaled no tardó en percatarse de los cambios. Su hermano mayor, Fadi Al-Faruq, lo observaba con una mezcla de suspicacia y desdén. La familia, conocedora de cada movimiento de sus integrantes, comenzó a recibir rumores sobre la cercanía indebida entre el heredero y la empleada. En la cultura de los Al-Faruq, los matrimonios se pactaban con acuerdos de honor, y un amor con una extranjera de clase baja era un ultraje imperdonable. Fadi, convencido de que su hermano estaba comprometiendo el apellido, decidió intervenir. Lo que comenzó como advertencias veladas pronto escaló a amenazas encubiertas. Khaled, desafiando a su familia por primera vez, no cedió. Aisha, en cambio, comenzó a notar cómo su vida se volvía un laberinto de incertidumbre. Los empleados de la empresa le dirigían miradas de desprecio. Su teléfono recibía llamadas sin respuesta en mitad de la noche, y la sensación de estar siendo vigilada la acompañaba a cada paso. Aún así, el amor que compartía con Khaled la mantenía firme, pero el poder de los Al-Faruq no conocía límites, y la decisión de poner fin al escándalo fue tomada en un consejo familiar donde la voz de Fadi resonó como una sentencia inapelable. La presión sobre Aisha aumentó de manera insoportable. Su correo electrónico empezó a recibir mensajes anónimos con advertencias explícitas. Al salir de la oficina, notaba cómo las miradas del personal de seguridad la seguían con una intensidad inusual. Khaled intentó tranquilizarla, asegurándole que todo estaría bien, pero en su interior sabía que la situación era insostenible. La historia estaba alcanzando un punto de no retorno. Fadi intensificó su estrategia y utilizó sus influencias para hacer que la vida de Aisha en Dubái fuera un infierno. Sus cuentas bancarias fueron bloqueadas sin explicación. Su contrato de trabajo quedó bajo revisión y un aviso de deportación apareció misteriosamente en la puerta de su pequeño apartamento. La desesperación comenzó a invadirla, pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la promesa de Khaled. Él haría lo imposible para protegerla, sin saber que sus propias fuerzas estaban al límite. Mientras la presión aumentaba, la familia Al-Faruq no dejó de vigilar a Khaled. Sus salidas nocturnas eran seguidas por coches sin matrícula.
Su círculo de confianza empezó a recibir sobornos para traicionarlo, y su propio acceso a las cuentas de la empresa fue restringido. Su padre, un hombre de tradición férrea, le comunicó que debía elegir entre la familia y la vergüenza. Para los Al-Farouk, lo que Khaled llamaba amor no era más que una mancha que debía ser eliminada a cualquier precio. El miedo empezó a apoderarse de Aisha. Sabía que el tiempo se agotaba. Una noche, al regresar a su apartamento, encontró la cerradura forzada y todas sus pertenencias desordenadas. No se habían llevado nada de valor, pero el mensaje era claro. La advertencia se había convertido en una amenaza real. Con el corazón acelerado, corrió hasta la casa de Khaled. Él, al verla en tal estado, entendió que no podían esperar más. La única salida era huir. Con billetes comprados apresuradamente, planearon escapar a Filipinas. Pero Dubái no era una ciudad donde los secretos se mantuvieran ocultos por mucho tiempo. Antes de que pudieran abordar el avión, Aisha recibió un mensaje que la dejó helada. «No lo intentes, sabemos cada paso que das». Su vida pendía de un hilo, y la tormenta apenas comenzaba. El miedo se convirtió en la única constante en la vida de Aisha. Cada sombra parecía ocultar un peligro. Cada ruido en la noche era una advertencia. Khaled, consciente de la magnitud de la amenaza, reforzó su seguridad y dejó de asistir a eventos familiares. La tensión entre él y su hermano Fadi se había convertido en un abismo infranqueable. En privado, Fadi ya no ocultaba su desprecio. Consideraba que Khaled había traicionado no solo el honor de los Al-Farouk, sino también la estructura de poder que su familia había construido con tanto esfuerzo. Mientras tanto, Aisha intentaba continuar con su vida en la oficina, pero el ambiente se tornaba cada vez más hostil. Sus compañeras evitaban hablarle. Su jefe inmediato la apartó de proyectos importantes y los correos de advertencia no cesaban. Una tarde, al salir del trabajo, un auto negro sin placas se detuvo a su lado. La ventanilla se bajó lentamente y una voz fría le ordenó que entrara. En ese momento, comprendió que su destino ya no estaba en sus manos. Desapareció sin dejar rastro. Khaled recibió la noticia horas después, cuando intentó llamarla y su teléfono estaba apagado. La desesperación lo llevó a buscarla en su apartamento, pero la puerta estaba abierta de par en par. En la mesa de la sala solo encontró un sobre con su nombre. Dentro, una nota breve. No busques lo que no puedes salvar. La frialdad de aquellas palabras lo atravesó como un puñal. Sabía quién estaba detrás de todo, pero enfrentarse a su propia familia significaba desatar una guerra sin retorno. El aire en la mansión Al-Farouk estaba cargado de una tensión insoportable. Khaled irrumpió en el despacho de su padre, exigiendo respuestas. Fadi estaba allí, con su expresión imperturbable, como si todo hubiera sido un simple trámite. Khaled comprendió que la vida de Aisha estaba en sus manos y que si quería salvarla, debía doblegarse ante el poder de su familia. Pero rendirse no era una opción. Se retiró con una única idea en mente: encontrarla, sin importar las consecuencias. Durante los días siguientes utilizó cada recurso a su alcance para dar con su paradero. Sobornó a empleados, investigó registros de cámaras de seguridad y rastreó cada pista. Finalmente, la encontró. Estaba en un complejo en las afueras de la ciudad, una propiedad utilizada por su familia para asuntos delicados. La imagen que vio en las cámaras de seguridad lo destrozó. Aisha estaba allí, con el rostro cubierto de miedo, sujeta a la voluntad de los hombres de Fadi. Comprendió que no tenía tiempo. Debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. El reloj avanzaba implacable y cada segundo que pasaba
alejaba aún más a Aisha de cualquier posibilidad de ser rescatada. Khaled, consciente de que el tiempo jugaba en su contra, recurrió a sus contactos fuera del círculo de los Al-Faruq. Sabía que enfrentarse directamente a su familia no solo era un suicidio, sino también una sentencia de muerte para la mujer que amaba. Decidió actuar con precisión quirúrgica, utilizando la misma red de poder e influencias con la que su hermano manejaba los secretos de la familia. Los informes que obtuvo confirmaron lo que ya sospechaba. Aisha estaba retenida en una de las propiedades más discretas de los Al-Faruq, un complejo en las afueras de Dubái, donde la familia resolvía sus problemas sin intervención externa. La vigilancia era estricta, con guardias armados y un acceso restringido solo a los miembros más leales de la familia. Para liberar a Aisha, Khaled necesitaba más que fuerza. Necesitaba información privilegiada que le diera ventaja. Con cautela, contactó a uno de los empleados de seguridad del complejo, un hombre que años atrás había trabajado para él y le debía más de un favor. La conversación fue breve, pero contundente. El guardia, con temor en la voz, le reveló que la orden de mantener a Aisha cautiva provenía directamente de Fadi y que su liberación solo ocurriría bajo dos condiciones. Khaled debía romper con ella públicamente y aceptar un matrimonio arreglado con una familia influyente. El dilema era insoportable. La idea de traicionar a Aisha para salvarla le carcomía el alma, pero quedarse inmóvil significaba condenarla a un destino incierto. Consciente de que no podía confiar en nadie, ideó un plan arriesgado. Utilizó documentos confidenciales de la familia, registros financieros que implicaban a Fadi en una serie de transacciones ilícitas, y los hizo llegar a un periodista de renombre. Sabía que su hermano jamás permitiría que la reputación de los Al-Faruq fuera destruida, y apostó a que su instinto de supervivencia lo obligaría a negociar. Cuando la noticia del escándalo financiero comenzó a filtrarse en círculos influyentes, Khaled recibió la llamada que esperaba. Fadi, furioso, lo citó en un lugar privado. La reunión fue tensa, cada palabra calculada con precisión. Khaled le dejó claro que si Aisha no era liberada de inmediato, todo el imperio de los Al-Faruq caería en desgracia. Fadi entendió que su hermano no estaba jugando y que su posición de poder estaba en peligro. Horas después, en mitad de la noche, Aisha fue liberada. Khaled la recogió en una ubicación desconocida, pero el peso del horror que había vivido aún se reflejaba en sus ojos. Sabía que la pesadilla no había terminado, que la furia de Fadi no conocía límites y que lo que acababan de ganar era solo una batalla en una guerra que estaba lejos de acabar. Aisha era libre, pero la sensación de alivio se desvaneció tan rápido como había llegado. Khaled sabía que su hermano no aceptaría la derrota y que la represalia sería devastadora. Su única opción era salir de Dubái antes de que Fadi pudiera mover sus piezas. Pero huir de los Al-Faruq no era una tarea sencilla. Su familia tenía ojos en cada rincón de la ciudad y aliados en los lugares más inesperados. El tiempo era su enemigo y cualquier error podía costarles la vida. Khaled organizó su escape con precisión. Usando documentos falsificados, preparó pasaportes y boletos de avión con destino a Manila, la única ciudad donde creía que Aisha podría encontrar seguridad. Sabía que nunca podría regresar, que abandonar Dubái significaba romper con todo lo que había conocido. Pero en ese momento, la familia, el dinero y el prestigio no significaban nada. Solo importaba a Aisha y la promesa que le había hecho de protegerla. Sin embargo, Fadi no estaba dispuesto a permitir que su hermano menor desafiara la autoridad de la familia.
Apenas Khaled y Aisha llegaron al aeropuerto, notaron que no estaban solos. Agentes vestidos de civiles los seguían con precisión calculada. No quedaba duda de que Fadi había activado su red de contactos para detenerlos antes de que pudieran escapar. Khaled tomó la mano de Aisha y avanzó con determinación, sabiendo que cualquier titubeo los condenaría. Cuando llegaron a la zona de embarque, una alerta de seguridad se activó y sus nombres fueron llamados por el sistema de sonido. Sabían que si se entregaban, no habría vuelta atrás. Tomaron una decisión desesperada. En lugar de abordar el vuelo comercial, corrieron hacia una salida de emergencia que los llevó a la pista de aterrizaje. Allí, en la penumbra de la madrugada, los esperaba un avión privado organizado por uno de los pocos amigos en los que Khaled aún podía confiar. Los motores rugieron mientras la aeronave despegaba, dejando atrás el brillo artificial de Dubái y todo lo que alguna vez había definido a Khaled Al-Farouk. Con cada kilómetro que se alejaban, el peso de su decisión se hacía más evidente. No había marcha atrás. La familia lo consideraría un traidor, un enemigo, alguien que debía ser castigado. Pero cuando miró a Aisha, exhausta pero a salvo, supo que había tomado la única decisión correcta. Al aterrizar en Filipinas, Khaled y Aisha intentaron comenzar una nueva vida, lejos de las sombras del pasado. Pero la historia de los Al-Farouk no se olvidaba con facilidad. El miedo seguía acechando en cada esquina. El temor de que el alcance de su familia cruzara océanos y continentes. Aún así, en la simplicidad de un nuevo hogar, con el sonido de las olas en la distancia y la libertad que nunca habían conocido, encontraron un respiro. No era un final perfecto, pero era suyo. Sabían que algún día el pasado podría alcanzarlos, pero hasta entonces, cada amanecer era una victoria, y cada momento juntos, una prueba de que incluso las cadenas más fuertes pueden romperse cuando el amor se convierte en la única verdad.